Vaya, nunca pensé verte aquí. ¿Trabajas cargando maletas ahora? Hola, María. No me digas que sigues igual de limitado. Este lugar no es para gente como tú. Señor Mario, su penthouse está listo. ¿Quiere que enviemos la champaña ahora o más tarde? Más tarde, por favor. ¿Penthouse? Mario la miró por primera vez con verdadera atención. No era la mirada de antes, esa que buscaba aprobación o perdón en sus ojos. No había rencor, tampoco nostalgia, solo distancia fría, como la que separa a dos extraños que alguna vez compartieron el mismo aire. Algunos seguimos siendo los mismos, dijo con voz calma, casi académica. Otros solo se quedaron con la imagen antigua, la que les convenía, la que les permitía sentirse superiores mientras el otro estaba abajo. María sintió el golpe en el pecho antes de procesar las palabras. Quiso responder algo ingenioso, como siempre había hecho. Una risa ligera para desarmar la tensión. Una explicación rápida. No fue así, Mario. Tú sabes que. Quiso recordarle las noches en que lo consolaba por no tener dinero. Los consejos que le daba por su bien. Las veces que le dijo, cuando tengas algo estable, hablamos en serio. Quiso justificar que ella solo había sido realista, práctica, que el amor no paga cuentas, pero las palabras se le atoraron en la garganta, porque en ese lobby de mármol italiano y lámparas de cristal que costaban más que el apartamento donde vivieron juntos 5 años, todo lo que había dicho en el pasado ahora sonaba ridículo, pequeño, infantil. Mario no esperaba respuesta, no la necesitaba, ya no mendigaba atención ni comprensión, simplemente había dejado de necesitarla a ella. Giró sobre sus talones con la naturalidad de quien camina por su propia casa. El traje a medida se movía con él como una segunda piel. El reloj en su muñeca, uno que ella nunca habría imaginado que él pudiera permitirse, reflejaba las luces del techo sin esfuerzo. Cada paso era deliberado, sin prisa, sin rabia, solo certeza. Llegó al ascensor privado, ese que solo usaban los dueños de los penthouses o sus invitados especiales. Presionó el botón con un dedo que ya no temblaba cuando la veía. Las puertas de acero cepillado se abrieron en silencio absoluto. Antes de entrar, se detuvo un segundo, no por ella, solo para ajustar el puño de la camisa, un gesto automático de hombre que ya no vive apresurado. María abrió la boca por fin. Mario, él no giró la cabeza, solo habló hacia adelante, como si le hablara al ascensor vacío. Te deseo lo mejor, María, de verdad, pero no vuelvas a confundir distancia con rencor. Esto no es venganza, es consecuencia. Las puertas se cerraron con un susurro suave, casi amable. El ascensor desapareció hacia arriba, llevándose consigo al hombre que ella había descartado como proyecto fallido. María se quedó sola en medio del lobby más lujoso que había pisado en su vida. El eco de sus tacones sonaba ridículo ahora, como si estuviera en un escenario equivocado. Miró alrededor, los sillones de cuero, las mesas de diseño, el barman que la observaba con discreción profesional. Todo eso que una vez soñó tener y que ahora sentía ajeno. Se sentó en uno de los bancos sin pensar. Las piernas le temblaban ligeramente. Por primera vez en años, entendió la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Este reconocimiento fue un instante de claridad que llegó lentamente, casi sin que ella lo esperara. Antes, confundía ambos sentimientos, creyendo que sentir dolor por una pérdida era la misma cosa que arrepentirse. Pero ahora comprendía que el remordimiento la había mantenido atrapada en un ciclo de autoacusaciones, mientras que el arrepentimiento era una reflexión tranquila, una aceptación que permitía aprender y soltar sin heridas abiertas. Esa distinción le abría los ojos a una nueva forma de entender sus decisiones pasadas, liberándola del peso de culparse por cosas que en realidad no podía cambiar. No se arrepentía de haberlo perdido cuando él no tenía nada. En aquel entonces para ella era lógico. En ese momento su decisión parecía la más racional y honesta. La veía como alguien que no aportaba estabilidad, que no tenía un rumbo claro y que, desde su perspectiva, no encajaba en la visión de futuro que ella construía con tanto cuidado. La percepción de que él no cumplía con los requisitos que ella consideraba necesarios para una vida segura y plena la llevó a dejarlo ir sin duda alguna, convencida de que era lo mejor para ambos. La lógica de ese momento la hacía sentirse en paz, alineada con su conciencia, sin entender todavía que esa lógica, en el fondo, escondía una subestimación de su potencial y de lo que podía llegar a ser. Lo dejó ir sin dramatismos, con la conciencia tranquila de quien hace lo correcto, de quien sabe que a veces soltar es la forma más honesta de respetar lo que uno siente y lo que el otro necesita. Su decisión fue calmada, sin gritos ni reproches, sin buscar culpables
culpables ni crear escenas dramáticas. Actuó con una especie de madurez que le permitía aceptar que, en ocasiones, la mayor muestra de amor y respeto hacia alguien es dejarlo ir. Reconocía que mantener a alguien por miedo a la soledad o por inseguridades propias no era amor genuino. Soltar, en esa lógica, era un acto de honestidad, una forma de honrar sus propios sentimientos y los del otro, permitiendo que siguieran su camino sin ataduras ni expectativas imposibles. Pero ahora, en ese silencio reflexivo, lo que la quemaba y le apretaba el pecho hasta doler era otra cosa mucho más profunda. Se arrepentía de haberlo subestimado. El dolor que ahora sentía no era por la pérdida en sí, sino por la forma en que había juzgado a esa persona en su momento. Esa sensación de vacío y culpa le hacía ver con claridad que había despreciado su potencial, que había creído que su valor era limitado por su aparente falta de ambición o estabilidad. La subestimación la atormentaba, porque sabía que, en realidad, él era mucho más de lo que ella había percibido desde su mirada superficial. Esa revelación le hacía entender que su error había sido no haberle dado la oportunidad de demostrar quién podía llegar a ser, de haber creído que su techo era permanente, que su potencial se agotaba en esa apariencia de estabilidad y quietud. Pensaba en los momentos en los que lo vio como alguien fijo, inmóvil en su rutina, sin imaginar que esa apariencia de calma era solo la superficie de un proceso interno de transformación. Había asumido que su camino se había estancado, que no podía cambiar ni crecer. La rigidez de su pensamiento le impidió ver las semillas de cambio que ya estaban germinando en silencio en su interior. La idea de que alguien pueda seguir evolucionando sin que todos lo noten le parecía ahora un acto de verdadera fortaleza y paciencia, de haberlo mirado como un hombre que nunca llegaría a más, como alguien que no podía cambiar, que no podía crecer. Esa percepción limitante se convirtió en una especie de muro invisible que la separaba de su verdadera esencia. Ella misma había puesto barreras en su mente, negándose a ver las posibilidades que estaban allí, en esa persona que parecía estar quieta, pero que en realidad estaba en medio de una metamorfosis. La creía incapaz de romper con su pasado, de encontrar nuevas motivaciones, de reinventarse. Esa creencia la llevó a cerrar puertas que en realidad estaban abiertas, solo que ella no quería cruzar, de haberle puesto un límite invisible a su potencial, mientras ella seguía midiendo el suyo por el de los demás, por las expectativas ajenas, por las reglas que ella misma había aceptado sin cuestionar. Había construido una especie de mapa mental en el que su potencial era solo lo que los demás consideraban aceptable, lo que encajaba en su propio esquema de éxito y estabilidad. Mientras tanto, él, en su silencio, seguía expandiendo su mundo interior, desafiándose a sí mismo sin necesidad de reconocimiento externo. Ella, en cambio, se quedó atrapada en esa narrativa que le decía quién podía ser y quién no, sin darse cuenta de que esa visión estrecha le impedía ver la verdadera esencia del cambio y del crecimiento auténtico. Porque mientras ella se quedaba cómoda en su narrativa, él no va a cambiar, él se fue transformando en silencio. El proceso de transformación de él fue una especie de revolución silenciosa, sin palabras, sin confrontaciones, sin buscar la validación de nadie. La disciplina, el trabajo constante y la paciencia fueron sus aliados. Cada día, en sus decisiones cotidianas, en sus esfuerzos discretos, fue construyendo esa nueva versión de sí mismo que ahora ella solo podía imaginar en retrospectiva. La transformación no fue un acto de rebeldía ni un grito de cambio, sino una evolución pausada que ocurrió en la quietud de sus acciones, en el silencio de sus esfuerzos invisibles, sin gritarlo, sin restregárselo, sin buscar venganza pública ni hacer ruido, solo con trabajo, disciplina y tiempo. Su cambio fue una lección de humildad. No necesitaba justificarlo ni demostrarlo a nadie. La verdadera transformación no requiere de discursos ni de exhibiciones, sino de constancia y compromiso internos. La paciencia con la que se dedicó a mejorar y crecer en silencio fue la prueba de que el cambio profundo llega cuando uno trabaja en su interior sin buscar reconocimiento externo, confiando en que, con el tiempo, los frutos aparecen y hablan por sí mismos. Cada día, en su rutina, en sus silencios, en sus pequeñas decisiones que parecían invisibles, fue construyendo una nueva versión de sí mismo. Sus acciones cotidianas, por pequeñas que parecieran, fueron los ladrillos de esa transformación. En la sencillez de sus decisiones diarias residía la fuerza de su cambio. El silencio en sus esfuerzos era como una semilla que, con paciencia, comenzó a florecer. Ella, desde su posición de observadora, no alcanzaba a ver esa metamorfosis, porque estaba demasiado ocupada midiendo su valor por las expectativas de otros, sin valorar la capacidad que él tenía de reinventarse desde adentro, sin necesidad de palabras ni reconocimiento externo. Ahora entendía que la verdadera pérdida no
había sido dejarlo ir en su momento, sino no haber confiado en su potencial. Ese fue el peso que realmente la atormentaba. No la despedida en sí, sino la creencia equivocada de que él no podía cambiar, que su potencial era limitado. La pérdida auténtica fue no haberle dado la oportunidad de demostrar quién podía llegar a ser, no haber confiado en esa transformación silenciosa que, en su interior, ya estaba en marcha. Esa comprensión le abrió los ojos a la importancia de valorar el proceso de crecimiento en las personas, incluso en los momentos en los que no se ve ningún cambio externo. No haber visto que, en el fondo, él era mucho más que lo que mostraba a simple vista. Se dio cuenta de que el verdadero valor de alguien no está en lo que aparenta ser en un momento dado, sino en su capacidad de evolucionar, en su fuerza interior que muchas veces permanece oculta. La verdadera riqueza de una persona está en su potencial no realizado, en esa reserva de energía y esperanza que puede florecer en silencio, cuando las condiciones son las adecuadas. Que la transformación silenciosa que había ocurrido en su interior era la prueba de que, a veces, lo que parece estar detenido, en realidad está en medio de una metamorfosis invisible, preparándose para algo más grande. Este descubrimiento le permitió entender que la paciencia y la confianza en el proceso son fundamentales. La transformación no siempre es visible para todos, y eso no significa que no esté ocurriendo. Muchas veces, los cambios más profundos suceden en el silencio, en la calma de la introspección, preparando a la persona para un futuro que, en ese momento, no podemos imaginar. Y esa comprensión le dolía, pero también le daba una especie de paz. Reconocer sus propios errores y subestimaciones era doloroso, pero también le brindaba una sensación de alivio y aceptación. Entender que el cambio interno no siempre es visible y que todos tenemos nuestro propio ritmo le permitía relativizar sus juicios pasados y aceptar que la paciencia y la confianza en el proceso son esenciales para valorar verdaderamente a las personas, porque le enseñaba que el arrepentimiento no reside en las decisiones pasadas, sino en la forma en que uno las mira desde el presente. Este aprendizaje le mostraba que no hay que quedarse atrapada en el pasado ni en los errores cometidos, sino en aprender a mirar esas decisiones con una perspectiva más compasiva y enriquecedora. La verdadera transformación está en cómo interpretamos y aprendemos de lo que sucedió y en cómo aplicamos esa sabiduría para crecer hacia adelante, y que, quizás, todavía hay tiempo para aprender a valorar a las personas por su verdadera esencia, por su potencial no realizado y por la fuerza que se puede encontrar en el silencio de las transformaciones internas. Este pensamiento le daba esperanza y una renovada apertura hacia los demás. Comprendía que cada persona lleva en su interior un proceso de cambio que, muchas veces, no se muestra de inmediato. La paciencia, la empatía y la confianza en el potencial oculto son las claves para apreciar la verdadera esencia de quienes nos rodean, incluso cuando todavía están en medio de su propia metamorfosis. Mario no la había reemplazado por una más joven o más bonita, la había reemplazado por sí mismo, por esa versión de él que ella nunca creyó posible, esa que se había escondido en las sombras de su propia indecisión, en la rutina, en la comodidad de lo conocido. Esa versión que, en su aparente calma, había ido desgastando lentamente lo que una vez fue amor, hasta convertirlo en un eco lejano, en una sombra de lo que alguna vez fue. Y esa era la herida que no cerraría fácil. No era que él la hubiera dejado atrás por otra, era que la había dejado atrás por él mismo, por sus propios miedos, por sus dudas, por su incapacidad de enfrentarse a lo que realmente quería. La dejó en un lugar donde ella no podía alcanzarlo, en un rincón donde su propia existencia parecía haber sido desplazada por una versión mejorada de lo que fue, pero vacía, sin odio, sin rencores, sin necesidad de explicaciones, simplemente sin mirar atrás. María sacó el teléfono con un movimiento que parecía más una costumbre que una decisión consciente. La pantalla iluminó su rostro en la penumbra del cuarto, y en ella, su dedo recorrió lentamente la lista de chats archivados. Buscó su nombre entre esas palabras que parecían haber quedado suspendidas en el tiempo, como un recuerdo que no quería dejar ir. La última vez que hablaron, hace exactamente 3 años, ella le había dejado ese mensaje que ahora parecía una despedida definitiva. Cuídate mucho, mereces a alguien que te valore de verdad. Se quedó mirando la pantalla, como si con ese acto pudiera entender algo que el tiempo y las palabras no lograron esclarecer. La luz se fue apagando lentamente, hasta que la pantalla quedó en la penumbra total. No escribió nada, no había nada que decir, porque algunos silencios, cuando se cierran, no se abren con llave, se cierran con indiferencia, con una resignación que duele más que cualquier grito o reproche. Y esa indiferencia, esa cerradura invisible, es la más difícil de abrir. En ese lobby de cristal y oro, rodeada de reflejos y de un silencio
silencio pesado, María entendió por fin la lección más cara que un ser humano puede aprender. No subestimes nunca a quien te ama cuando no tiene nada, porque cuando lo tenga todo, quizás ya no te necesite para nada. La posesión, la dependencia, el amor que se aferra a lo material o a las apariencias son solo sombras pasajeras. Lo que realmente queda, lo que perdura en el alma, es esa capacidad de amar sin condiciones, cuando no hay nada que ofrecer, cuando no hay nada que ganar. Y en ese momento, en esa revelación silenciosa, María supo que esa despedida, por dolorosa que fuera, era también un acto de libertad, la suya, la de aceptar que a veces el amor más puro y más difícil es el que deja ir, no porque uno deje de amar, sino porque comprende que el amor verdadero no es una posesión, sino una liberación. Es entender que aferrarse a alguien, por mucho que duela, no siempre significa amor. A veces es miedo disfrazado de apego, una cárcel que impide que ambos puedan crecer por separado. En esa despedida sin palabras, en ese silencio que lo dice todo, estaba la esperanza de que, quizás, en algún rincón del universo, él también había aprendido a amarse a sí mismo, que había dejado de huir de su propia sombra, de sus inseguridades, de sus miedos más profundos, que había llegado a comprender que el amor no es una cadena que ata, sino un viento que invita a volar, que en alguna parte, esa versión de él que ella amaba y que ahora debía soltar, había entendido que el amor no es una posesión, sino una liberación, la oportunidad de ser auténticamente libres, de encontrarse en el otro sin perderse a uno mismo. Y en esa aceptación, en esa entrega que requiere más coraje que aferrarse, María sintió que su corazón se expandía en un acto de valentía, que dejar ir no significa rendirse, sino reconocer que hay amores que, por su propia naturaleza, deben seguir su camino, aunque ese camino pase por la despedida y el olvido, porque quizás esa separación era un puente hacia algo más grande, más profundo, una oportunidad para que ambos aprendieran a amarse desde la libertad, sin cadenas, sin condiciones. Y así, en ese silencio que lo dice todo, María cerró los ojos, cerró la puerta que había quedado abierta en su corazón, esa puerta que alguna vez temió cerrar, y con ella la esperanza de que las heridas, por profundas que sean, puedan sanarse con el tiempo, la esperanza de que el amor, ese amor sincero y auténtico, siempre encuentra su camino de regreso a casa, no necesariamente en la forma en que lo imaginamos, ni en el momento que esperamos, pero sí en la certeza de que, cuando el amor es verdadero, nunca muere del todo, solo duerme un tiempo, esperando volver a despertar cuando esté listo. Y en ese acto de soltar, María descubrió que, en realidad, no estaba perdiendo nada, sino ganando la libertad de ser quien realmente era, sin miedos, sin máscaras, sin cadenas. Y en esa libertad encontró la fuerza para seguir adelante, con la certeza de que el amor más profundo no es aquel que se aferraba, sino aquel que aprendió a dejar ir, confiando en que, en algún lugar del universo, las almas que están destinadas a encontrarse siempre terminarán reencontrándose.